come, easy go. That's just how you live. Oh, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open. Why were they open? Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, you did. Yo creo que en general, frente, por ejemplo, a temas como el conflicto armado, como ante problemáticas de cultura ciudadana, problemáticas de intolerancia y demás, pues la actitud de las personas es una actitud, es decir, nosotros como colombianos ya solemos naturalizar el conflicto y solemos también naturalizar ese tipo de conductas que van en contra de la cultura ciudadana, ¿no? Entonces lo que hacemos es simplemente ignorarlas y darle la responsabilidad a otros para que trabajen esas conductas o esas situaciones más bien que están afectando nuestra convivencia a diario. Entonces lo que hacemos es simplemente de alguna manera ignorarlas, ¿cierto? De alguna manera ser indiferentes ante ellas y esperar a que algunas entidades, organizaciones, no sé, hablo de la policía, por ejemplo, hablo del gobierno, por ejemplo, hablo de la misma alcaldía, por ejemplo, de que todas estas instancias pues tomen en sus manos de alguna manera este tipo de situaciones y las controlen, las regulen e inclusive que las castiguen. Pero la misma gente y su indiferencia pues hacen que estas se invisibilicen y no sean trabajadas en el diario vivir, en la relación de uno con el otro. Es decir, nosotros, más allá de sentarnos a hablar de, oiga, vio lo que pasó en Transmilenio, terrible, no hacemos nada más, no nos hacemos la pregunta más allá de qué podríamos hacer para eso, ¿no? Simplemente nos quedamos algo a lo que nos tienen acostumbrados los medios de comunicación, en la espectacularización de esas situaciones. Es decir, pasó terrible, tenaz que hayan matado a alguien, tenaz que, por ejemplo, hace un par de semanas hayan empujado unos tipos que se colaron al sistema y una señora funcionaria del sistema intentó pues bajarlos, sacarlos o decirles, oiga, eso no se hace, pues la empujaron, ¿no? a la calle, al carril del Transmilenio. Pues nosotros nos quedamos solamente en el espectáculo, terrible, tenaz eso, vio el video, sí, profundamente doloroso. Y pues creo yo que así lo han asumido y así lo hemos asumido de alguna manera todos, ¿no? Siempre he hablado de una palabra que es muy profunda, que es la sensatez. La sensatez me parece a mí que es fundamental, pero también un deseo legítimo de las personas. Este concepto también de deseo legítimo también para mí es muy profundo en este tema de la cultura ciudadana, porque más allá de castigos, más allá de regulación, más allá de una imposición de parte de unos estamentos, como lo hablábamos ahora, lo que me parece a mí claramente que hace falta es una apropiación del tema de parte de las personas de a pie, de parte de todos nosotros. Eso es lo que a mí me parece que hace falta para que las personas nos tomemos en serio el tema de la cultura ciudadana y que entendamos, por ejemplo, que la intolerancia es una de las situaciones que más está matando a gente en este país, ¿no? Es decir, ya hemos dado pasos grandes con el tema del posconflicto, con el tema del cese bilateral del fuego entre grupos armados al margen de la ley y los militares, ¿no? Ya ese paso lo hemos dado, pero nos estamos matando acá, nos estamos matando por cosas que la gente no cree que nos estamos matando, ¿no? Entonces uno puede ver noticias de gente que se mata porque el vecino tenía, o se agreden porque el vecino tenía el volumen muy alto de la música, por un sancocho en un restaurante, ¿no? El tema del bullying es un tema que otra vez está volviendo a tomar un auge fuerte en nuestro país, en nuestra ciudad, ¿no? Hemos escuchado ya casos profundamente dolorosos entre el año pasado y de bullying en colegios y de situaciones que tienen que ver con
tolerancia, que tienen que ver con convivencia, que tienen que ver con relaciones diarias, ¿cierto? Relaciones del diario vivir de la gente, que nos están literalmente matando. Pero no les prestamos tanta atención porque la coyuntura de este país está en... La atención más bien de este país está en otros procesos, que no estoy diciendo que no sean importantes, claro que son importantes y son profundamente necesarios para lograr la paz en este país, pero lo que pasa es que estamos volcando toda nuestra atención a eso y lo otro. Por eso yo digo que es responsabilidad nuestra asumir un papel también mucho más responsable en este tipo de procesos. Es una de las preguntas más difíciles que me han hecho en mucho tiempo, porque como lo venía diciendo, pues claro, se han avanzado un montón de temas, un montón de puntos en la agenda que tienen pactada el gobierno y las FARC, ¿cierto? En La Habana. Pero yo he escuchado a mucha gente hablar del tema y dicen, hey, eso es un nivel de paz, es decir, lo que estamos firmando allá es la paz, claramente, pero es la paz a otro nivel, es la paz del conflicto armado que ha vivido este país por siglos y por años, miles de años. Pero hay otro tipo de conflictos. Yo por eso, por ejemplo, cuestiono un poco el tema de que hablemos del posconflicto. Esa es una forma, la violencia armada, el conflicto armado es una forma de violencia. Pero hay otras formas de violencia, la violencia psicológica, ¿cierto? La agresión física uno a uno, ¿cierto? Hay otros parámetros de violencia, claro, el conflicto armado, las minas quiebrapata, todos esos también son formas de violencia, el secuestro, todo este tipo de vainas, ¿no? Pero el tema es que aquí se está dando, como lo venía diciendo también en las preguntas anteriores, otro tipo de violencia. La ciudad que vivimos acá, ¿cierto? Día a día es otro tipo de violencia, ¿no? Entonces, voy a dar un ejemplo, si me permiten. No sé si ustedes alcancen a escuchar la música que está sonando de fondo, ¿cierto? Mientras nosotros hacemos esta entrevista. Las personas que están escuchando, que están viendo que nosotros estamos haciendo esta entrevista, muy probablemente saben que necesitamos un espacio de silencio, ¿cierto? Pero aún así no lo hacen, ¿no? Nosotros podríamos reaccionar de manera violenta o de manera agresiva ante eso, ¿no? Esa es otra forma de violencia, ¿no? La contaminación auditiva es otra forma de violencia, ¿no? La contaminación hacia el medio ambiente es otra forma de violencia. El bullying es otra forma de violencia, ¿no? El mismo lenguaje a nosotros nos permite ser profundamente violentos, ¿no? Cosas como, por ejemplo, el fútbol también nos permite ser absolutamente violentos, ¿no? Y tenemos un referente ahorita en Sudamérica profundo de violencia también. Entonces, son varios niveles de violencia los que existen, varios niveles de conflicto. Y la cultura ciudadana también tiene sus conflictos, tiene sus dinámicas, tiene sus contraversiones, tiene un montón de situaciones que si no atendemos, es muy posible que acabemos con el conflicto armado de este país, pero con el conflicto relacional, por decirlo de alguna manera, de las personas a diario, no vamos a poder acabar. Y está muy bien que hagamos la paz allá en La Habana, pero ¿qué vamos a hacer cuando después de que firmemos la paz hablemos de un concepto que tanto hemos venido también comenzando a meter en las cabezas de las personas, que es la inclusión, por ejemplo? ¿Qué vamos a hacer cuando, yo siempre he pensado en esto, qué vamos a hacer cuando personas al margen de la ley, ¿cierto?, acogidas a la ley de justicia y paz, por ejemplo, lleguen a escenarios como estos y comparten con nosotros el diario vivir, ¿no? ¿Qué vamos a hacer cuando nosotros tengamos que tolerar, y no solamente tolerar, ir un poco más allá, respetar, ¿cierto? Inclusive, como lo decía ahora, amar la vida del otro, respetar la vida del otro, sabiendo que ha cometido tantos crímenes y tantas atrocidades. Eso se parte, por ejemplo, de la cultura ciudadana. El tema de inclusión es un tema de cultura ciudadana. Es un tema de ciudadanía, es un tema de relacionarme con el otro. Entonces,
Que si es posible o no es posible, pues me parece que son dos procesos que hay que hacer. Profundamente y sinceramente hay que hacerlos. Es decir, hay que atender tanto el conflicto armado, pero también aquí hay que hacer la paz. Mental, es decir, cómo hacer para entender, para hacerle entender a la gente que la cultura ciudadana es una responsabilidad de todos. Es difícil y yo lo he estado trabajando pues durante digamos mi carrera profesional como docente. He ido trabajando semestre a semestre haciéndome la misma pregunta de cómo yo hago ver a los estudiantes que esto no es una obligación, sino algo que es fundamentalmente importante para su vida, ¿no? Algo que es responsabilidad de todos, porque estamos hablando de la vida de alguien, por ejemplo. No estamos hablando de una obligación, de una tarea para la universidad. No estamos hablando del requisito de hacer este video para cumplir con una tarea. Estamos hablando de la vida. Estamos hablando de su vida, estamos hablando de mi vida. Entonces, lo que he llegado a descubrir es que definitivamente a través de, por ejemplo, temas como el castigo, a través de temas como la regulación, a través de temas como la nota como incentivo, por ahí no cala mucho la idea de eso. A mí me parece que, tal como decía Mockus en algún momento cuando asumió la alcaldía, en la moral de la gente, y es allí donde nosotros tenemos que, digamos, llegar, ¿no? Con este tipo de cosas, con este tipo de mensajes. En la moral de la gente, no en el cerebro, no en el acto de aprenderse una norma y repetirla y no hacer algo que violente esa norma, ¿cierto? Es allí en la moral donde nosotros podemos cambiar el chip, ¿no? Es no hablar, por ejemplo, de reglas, de derechos o deberes. Es hablar de amor por el otro. Es otro ejemplo que yo doy en la clase. Cuando uno quiere a una persona, a su novio, a su novia, a su papá, a su mamá, a su hermano, a su amigo, cuando usted quiere a alguien, usted quiere que ese alguien esté bien, que no sufra, que no llore por el otro que le hizo daño, que su mamá, es decir, usted quiere responderle o corresponderle a su mamá todo el esfuerzo que su mamá ha hecho, ¿no? Ese es el amor, ¿no? Ahora calcule si logramos nosotros, calculen ustedes, si logramos pasar este mensaje al tema de la cultura ciudadana, a la preocupación por el otro, a la preocupación de sus compañeros que estaban escuchando música ahora, por ustedes, de que esta entrevista salga bien, sin audio de reggaetón de fondo, ¿verdad? La cosa cambiaría, porque ellas entenderían profundamente, oiga, esto es un trabajo de ellas que si a mí me pasara, a mí también me gustaría que saliera bien, ¿no? No como una obligación de, oiga, bájale a la música, por favor, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que está el chip para cambiar el tema de obligación a deseo legítimo. Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take it all, but you never